Bien, buenas tardes. Vamos entonces a esta sesión grabada para la clase del diploma de proceso enfermero para las compañeras de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia. Vamos a empezar a hablar de los modelos de cuidado y vamos a empezar a ver qué es lo que tenemos y cómo se ha configurado la diversidad de modelos que hasta ahora tenemos. Eh, Hay varias clasificaciones de los paradigmas de enfermería, eh, como ya se explicó en la clase anterior. Dentro de los tres paradigmas que nosotros definimos y dentro de la clasificación que hemos estudiado, que es la de Kerouac, recordar que estaba el paradigma de la categorización con una etapa orientada hacia la salud pública y otra etapa posterior orientada hacia la enfermedad. A este le sucede el paradigma de la integración, que ya se orienta hacia la persona y en el que surgen varias escuelas, como la escuela de las necesidades, la escuela de la interacción, la escuela de los efectos deseables y la de la promoción de la salud. Y por último, el paradigma de la transformación, en el que actualmente estamos desarrollando o está en desarrollo e incluso en competencia con el paradigma de la integración, que es un paradigma orientado hacia la globalización con dos escuelas principales, que es la del ser humano unitario y la de la escuela del CAR. Dentro de cada una de esas escuelas y por lo tanto encuadrados en cada uno de esos paradigmas, pues hay varias teóricas de la enfermería que han desarrollado sus teorías y modelos. Estas teóricas van desde Florence de Nightingale, que desarrolla el paradigma de la categorización, hasta Henderson o Roy, encuadradas en el paradigma de la integración y que vamos a estudiar más en profundidad. Concretamente, el de Henderson va a ser el que más en profundidad estudiamos en este curso. Y dentro del paradigma de la transformación, pues encontramos teóricas como Martha Rogers o Madeleine Leninger, que se encuadran en este paradigma de la transformación y que también veremos los principales rasgos de esos modelos. Vamos entonces, en primer lugar, a definir eh, cuáles son esos paradigmas, por qué se caracteriza cada uno de los paradigmas. Atendemos a la clasificación de Kerouac, que establece el paradigma de la categorización de la. El paradigma de la categorización recibe una fuerte influencia del positivismo. El positivismo, como saben, es esa corriente filosófica que entiende que el conocimiento científico solamente puede generarse a partir de el estudio de aquellos fenómenos que son divisibles, cuantificables, medibles, ordenables. El positivismo es ese arranque de la ciencia positiva que se llama, que consiste en o que practican mucho, por ejemplo, los botánicos, los zoólogos, que consiste en clasificar clases y especies, cualquier fenómeno de la naturaleza. Así nos dedicamos a clasificar especies vegetales, especies del reino animal, especies minerales, identificando las características de cada una de ellas. De manera que entiende a los fenómenos como divisibles en variables, constituidos por elementos claramente definidos, medibles, ordenables, secuenciables. Solo cabe hacer ciencia de aquello que puede dividirse, clasificarse, medirse. Ese es un poco la corriente de pensamiento que da lugar al surgimiento de la ciencia positiva. Los fenómenos han de ser clasificados en clases, categorías o grupos, de ahí que se llame el paradigma de la categorización, porque la ciencia consiste en categorizar o clasificar fenómenos, en este caso, en nuestro caso, puede ser enfermedades, microbios, etc. La investigación que alumbra, que se desarrolla bajo este paraguas, bajo este paradigma de la categorización, es una investigación fraccionada, eminentemente cuantitativa, por cuanto he dicho que solamente de aquello que es clasificable, divisible, medible, puede hacerse ciencia de una manera legítima.
Hablando ya en el desarrollo de la enfermería, Kerouac distingue dos orientaciones en este paradigma de la categorización. Una primera orientación centrada en la salud pública, que se sitúa temporalmente entre mediados del siglo XIX y finales del siglo, inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, y se caracteriza por la necesidad de mejorar la salubridad y controlar las enfermedades infecciosas en los medios clínicos y sobre todo en los medios comunitarios. Desde la línea que marca este paradigma se puede comprender muy bien el interés por el control del medio ambiente que demostró Florence de Nightingale en su escrito y la importancia que esta enfermera dio a la influencia que la naturaleza ejerce sobre la recuperación de la salud de las personas. También desde este paradigma, desde esta óptica, se puede explicar la consideración de Nightingale sobre qué es la persona, qué es el entorno, qué es la salud y qué es el cuidar. La persona es entendida como ese ente formado por partes independientes que constituyen un todo. Pero daros cuenta que ya en la definición se enfatiza más que en el todo, en las partes independientes que constituyen ese todo. Se puede separar de cualquier persona su dimensión biológica, su dimensión psicológica. El entorno es algo externo, ajeno a la persona, es el ambiente donde la persona se desarrolla. En el entorno hay cierto elemento de hostilidad. En el entorno están los elementos que nos hacen enfermar. Y se considera o se piensa que hay una relación lineal, causa-efecto, entre cada elemento que nos hace enfermar y la enfermedad que produce. Controlando el entorno puede ser controlado y por lo tanto podemos limitar el desarrollo de las enfermedades actuando sobre el entorno. Entendemos la salud desde este paradigma como la ausencia de enfermedad y entendemos el cuidado como la capacidad que tienen las enfermeras de resolver problemas, déficits e incapacidades. Se trata de que la enfermera sea capaz de hacer por la persona. Y organizamos los cuidados o se organizan los cuidados en este paradigma básicamente por tareas. La enfermera aún no desarrolla un proceso de cuidar en el que desarrolle un pensamiento crítico y elabore diagnósticos, sino que básicamente ejecuta tareas. Hay un segundo periodo dentro de este paradigma, una segunda orientación, que es esa orientación centrada en la enfermedad y íntimamente ligada la actuación de la enfermera a la práctica médica. Surge cuando comienzan a controlarse las enfermedades infecciosas. A partir del siglo XIX, unido a este control de las enfermedades infecciosas, se produce una mejora de las técnicas quirúrgicas, comienzan a aplicarse antisépticos y la enfermedad física se considera como algo al margen del entorno, de la cultura o de la sociedad, es algo intrínseco al individuo o que obedece a causas que están siempre en el individuo. La enfermedad se va a definir en este periodo como ausencia de enfermedad. La enfermedad la salud, es la ausencia de enfermedad. La ausencia en esta orientación del paradigma se define como ausencia de enfermedad. Y se tiende a afirmar que el origen de dicha enfermedad es unicausal. Y estas son a grandes rasgos las características de este primer paradigma de la categorización, que, resumo, recibe fuerte influencia del positivismo, solo se hace ciencia de lo que podemos medir, entiende a la persona como un conjunto de partes delimitables y estudiables que constituyen un todo. El entorno es algo externo a la persona donde están los agentes causales de la enfermedad, los patógenos. La salud se entiende como ausencia de enfermedad. Se desarrolla básicamente en la unicausalidad y el cuidado va a consistir en hacer tareas para hacer por la persona aquello que necesita para solucionarse sus problemas, sus déficits o sus incapacidades. A este paradigma de la categorización le va a suceder en el siglo XX ya
el paradigma de la integración. Kerouac sitúa temporalmente, como digo, este paradigma a partir de la segunda mitad del siglo XX, 1950 aproximadamente. Los modelos y las teorías de enfermería ponen de manifiesto un interés por la persona, de manera que la persona, se va a convertir en el centro de la práctica enfermera, más allá de la mera enfermedad. Este cambio respecto al paradigma de la categorización queda justificado porque se empiezan a desarrollar disciplinas como la psicología. Entonces, la incorporación de la psicología, de la dimensión psicológica en el cuidado de la salud, se integra junto con lo biológico que caracterizaba al anterior paradigma. Por eso le llamamos paradigma de la integración, porque en este paradigma se integra la dimensión psicológica de la persona como agente causal de la enfermedad y de la salud, del binomio salud-enfermedad. Filosóficamente todavía este paradigma recibe una fuerte influencia del positivismo, pero como digo, incorpora la psicología, integra a la psicología en el cuidado de la salud. Por lo tanto, pero esa influencia del positivismo se aprecia en que integramos a la psicología, pero la psicología se desarrolla desde un saber que emula o imita a la medicina metodológicamente. La psicología se dedica a medir cosas que son de la dimensión psicológica. Si la medicina mide y clasifica bacterias, células, enfermedades, dimensiones del ser humano que son medibles, la psicología va a desarrollar lo que se llama la psicometría, que es ser capaces de medir cosas de la psicología humana. Empiezan por medir los coeficientes intelectuales, todos recordaréis el auge que tuvieron, y desarrollan instrumentos para medir nuestra capacidad de resiliencia, nuestra propensión a sufrir una ansiedad, nuestra propensión a sufrir angustia, ansiedad, depresión, aparecen los test de depresión, los test de inteligencia, o sea, medimos la dimensión psicológica. Por eso integramos a lo psicológico en el cuidado de la salud, pero seguimos mediados por ese positivismo que solo hace ciencia de lo medible. Por eso digo que sigue persistiendo la influencia del positivismo en este paradigma. La incorporación de la teoría de la motivación o de terapias orientadas a la persona ponen de manifiesto el reconocimiento de la importancia que tiene el ser humano para la sociedad. La evolución social que se produce en estos momentos marca profundamente los modelos y las teorías de enfermería y comienzan a aparecer diferencias claras entre la disciplina enfermera y la disciplina médica. Si en el paradigma de la categorización todavía la enfermera, como he dicho, desarrollaba tareas, generalmente encargadas o encomendadas por el médico para solucionar problemas, aquí las enfermeras empiezan a ocuparse del ser humano en su integridad, en su dimensión física y psicológica. Los trabajos que las enfermeras como Henderson u Oren desarrollan van a quedar enmarcados en este paradigma. Estas enfermeras, estas teóricas que trabajan en este paradigma, tienden a definir la persona como un todo compuesto por una dimensión biopsicosocial y espiritual. Luego, ya no es una serie de partes que constituyen un todo, sino que la persona, ponemos en primer lugar, es el todo, es una totalidad que está compuesto por distintas partes, una dimensión biopsicosocial y espiritual. Esta persona es capaz de interactuar, hay una interacción entre la dimensión física, psicológica y espiritual. Lo que nos pasa a nivel físico tiene repercusiones a nivel psicológico, lo que nos pasa a nivel psicológico tiene repercusiones a nivel físico y a nivel espiritual. O sea, se empieza a reconocer una interacción, ya empieza a desdibujarse la unicausalidad. Hay enfermedades que pueden tener origen en un desequilibrio psíquico y que a su vez se vean potenciadas por elementos físicos o biológicos. Se empieza a desdibujar la unicausalidad. El entorno es el medio interno y externo. Es el contexto y el entorno no es algo aislado de la persona, interactuamos con el entorno.
Y la salud aquí va a ser entendida como equilibrio y como nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. Ya no definimos la salud de una manera subordinada a la enfermedad. La definición de salud pierde la subordinación a la definición a la enfermedad. Ahora la salud es equilibrio, capacidad de adaptación a los cambios. El cuidado ya no es solamente hacer por las personas. El cuidado se va a entender como hacer por las personas cuando éstas no pueden hacerlo por sí mismos, pero también hacer con las personas. Cuando cuidamos personas tenemos que fijar con ellos objetivos, tenemos que fijar con ellos intervenciones, tenemos que fijar con ellos qué cosas podemos hacer para mejorar su salud. No solo hacemos por, sino con la persona. Y el objetivo del cuidado va a ser no solamente eliminar las enfermedades, sino recuperar a la persona después de haber tenido una enfermedad, prevenir las enfermedades y fomentar la salud o promocionar la salud. Luego, este paradigma de la integración, resumo, sigue teniendo una fuerte influencia del positivismo. Seguimos haciendo ciencia de aquello que es cuantificable, básicamente, pero integra a la psicología, a la dimensión psicosocial y espiritual, en lo que entendemos por persona. La definición de salud deja de subordinarse a la enfermedad y el cuidado deja de ser hacer por para ser entendido como hacer por y con la persona. La investigación que se desarrolla en este paradigma es eminentemente cuantitativa, aunque empieza a desarrollarse ya una investigación cualitativa, pero aquí todavía la investigación cualitativa que se desarrolla es subsidiaria de la cuantitativa. Yo desarrollo una investigación cualitativa, por ejemplo, para ver qué ítem va a tener un test sobre qué es la satisfacción con la salud o qué es la ansiedad o qué es la angustia. Entonces voy a desarrollar una parte cualitativa donde hablo con las personas que sufren ansiedad, pero eso me va a servir para identificar los ítems que luego la escala que va a medir la ansiedad, la depresión o la resiliencia, la escala que yo desarrolle, va a estar basada en una primera parte cualitativa, pero el grueso de la investigación va a ser validar esa escala. O sea que suelen de hacerse investigaciones cualitativas como subsidiarias, como una primera parte de la investigación cuantitativa, que es la que sigue teniendo peso en este paradigma de la integración. Hemos de decir que en enfermería, en los paradigmas, no se rompe uno y arranca otro, como se dijo en la clase de los paradigmas, podéis verlo en la grabación si se quedó grabado, sino que hay veces que los paradigmas se superponen y cuando arranca un paradigma todavía está el otro plenamente vigente, tal vez decadente, pero aún vigente. Y hay un fuerte periodo de tiempo, daros cuenta aquí, que el paradigma anterior de la clasificación acaba aquí cuando ya está casi a medias el paradigma de la integración. Pues estamos en ese periodo en el que el paradigma de la integración, estamos ya finales del siglo XX, primer cuarto del siglo XXI, y ese paradigma sigue vigente, si bien bastante en decadencia, y se empieza a desarrollar un nuevo paradigma que arranca a finales, en el último tercio del siglo XX, hasta 1975, y que todavía hoy está en desarrollo, cuando ya llevamos casi medio siglo de paradigma de la transformación. Aún no ha decaído del todo el paradigma de la integración y estamos en esa época en donde se está produciendo una sustitución de paradigmas o una lucha de paradigmas y no sabemos cuál acabará imponiéndose, si una modificación del paradigma de la integración o el paradigma de la transformación. En todo caso, Kerouac sostiene que el paradigma de la transformación sí es un cambio sin precedentes. Es un paradigma que arranca, como digo, hacia el último tercio del siglo XX y que todavía hoy está en desarrollo y tiene potencial de desarrollo. Desde la perspectiva de este paradigma, un fenómeno es único y por lo tanto no puede parecerse totalmente a otro. El paradigma de la transformación, en el paradigma de la transformación encontramos los modelos
de Leninger, de Newman, de Roger, de Watson. Son teóricas de la enfermería que han desarrollado sus modelos encuadrados en este paradigma o de conformidad con este paradigma, que han contribuido a desarrollar este paradigma. ¿Por qué se caracteriza? Pues se caracteriza por la influencia del pospositivismo. ¿Y qué es el pospositivismo? Pues si antes se definió lo que era el positivismo, que es esa corriente de pensamiento y filosófica que daba legitimidad solamente a aquella ciencia positiva, que era aquella que es capaz de desarrollarse a partir de la matemática, el pospositivismo es lo que viene después del positivismo. Muchas veces sabéis que los humanos somos así de originales. Cuando no sabemos cómo denominar a un momento histórico, pues le ponemos un prefijo. Y lo que viene después de la modernidad será la posmodernidad, o lo que viene después del estructuralismo es el postestructuralismo. Lo que viene después del positivismo es el pospositivismo. El pospositivismo viene a decir, vale, bien, muy bien. No reniego de la ciencia positiva, es cierto que la ciencia avanza a través de la matemática, pero la matemática nos es insuficiente para comprender en profundidad los fenómenos que son de interés para la enfermera o para la humanidad en general. El pospositivismo es una corriente de pensamiento que no solamente afecta a la enfermería, sino a toda la ciencia en general. Hay una cuestión que escapa al número. Hay un elemento que escapa al número. ¿Cómo yo vivo un proceso de salud-enfermedad? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en mi vida, en mi cabeza, cuando a mí me diagnostican que tengo un cáncer? Lo que a mí me preocupa en algún momento no es el número de mis glóbulos blancos, de mis glóbulos rojos o de mis plaquetas. Ni siquiera es suficiente que venga ahora un psicólogo, como haría en el paradigma de la integración, o una enfermera, y me pase un test de la depresión o de la angustia o de la ansiedad ante la muerte. Hay algo que yo vivo de manera única, que es mi subjetividad. ¿Qué me está pasando a mí? Recuerdo que decía una alumna, cuenta Kubler-Ross, que una vez una chica de 16 años que le habían diagnosticado un cáncer, hizo un seminario, la llevó a esta chica a un seminario con internistas, psicólogos, psiquiatras, y estaban ahí todos en el salón de actos, y esta chica expusieron su caso y esta chica se levantó, la sacó la psiquiatra Kubler-Ross y habló ante todos y les dijo de esta manera: están todos ustedes preocupados por el número de mis plaquetas, por mis leucocitos y por mis marcadores tumorales. Nadie me ha preguntado cómo me siento. Nadie me ha preguntado cómo es tener 16 años y pensar que no voy a poder ir a la fiesta de graduación con mis compañeros de clase porque voy a estar muerta para entonces. Solamente estáis preocupados de cosas que a mí no me preocupan. De eso, de ese sentimiento, de esa manera de vivir que cada uno tiene la enfermedad, que es algo subjetivo porque es íntimo de cada uno, de eso también se puede hacer ciencia. Eso está muy mediado por la cultura, por el mundo que nos rodea, por nuestro apoyo familiar, por nuestras amistades, por nuestra personalidad íntima, por nuestra forma de pensar, por nuestro pensamiento, por nuestra forma de afrontar. Eso que es tan subjetivo también es objeto legítimo de conocimiento científico. También podemos hacer ciencia de cómo se viven los fenómenos, de la subjetividad. También lo subjetivo y lo intersubjetivo, cómo nos relacionamos tú y yo, también eso puede ser objeto de conocimiento científico. Y ese conocimiento no puede obtenerse mediante números. Ese conocimiento no puede consistir en trasladar a algo medible y cuantificable mi manera de pensar, mi sentimiento, mi emoción, porque no se puede trasladar a números. Luego, esa ciencia ha de hacerse no haciendo un análisis estadístico de lo numérico, sino haciendo un análisis del lenguaje, un análisis de la narración, un análisis de lo que nos cuentan las personas. Y por eso en este paradigma la enfermería se abre hacia el mundo de la ciencia
y empieza a ser potente el método de investigación cualitativa. Se desarrolla una concepción cultural, se desarrolla toda la fuerte influencia que ha de tener y que tiene la cultura en la salud y la salud en la cultura. Somos entes biológicos, con un número de células, con un número de leucocitos, con un número de marcadores tumorales, con números, pero somos entes culturales. Si lo biológico es nuestra primera naturaleza, la cultura se podría decir que constituye nuestra segunda naturaleza. Cuando yo a alguien le tengo que explicar quién soy, no le voy a decir, pues mido 1,80, peso 79 kilos, tengo un hematocrito de 43, tengo 32.000 plaquetas. No le voy a decir mis parámetros medibles. Le voy a contar una historia, esa historia en mi vida. Y esa historia la cuento con palabras. Y eso es lo que me define. Eso es lo que define a la persona. La persona está conformada por su cultura. Es un ser único, indisociable del universo, mayor que sus partes, y que está conformada por su parte biológica y su parte cultural. La cultura me explica, me arropa, me proporciona valores, creencias. Cuando yo a alguien le explico quién soy, le estoy dando rasgos de la cultura que me ha conformado. El entorno, por lo tanto, es ilimitado, es el universo entero. No solamente son los patógenos que hay en el ambiente que me pueden contaminar. El entorno es también la cultura que me rodea, la cultura que me impide nutrirme de insectos porque culturalmente he desarrollado un rechazo a esa fuente de proteínas. Sin embargo, la cultura de otro paciente que tengo, asiático, sí ve con naturalidad alimentarse de ese tipo de proteínas y yo como enfermero lo puedo aprovechar. Luego en el entorno están también nuestras prácticas culturales. También forman parte de nuestro entorno. La salud es algo que engloba a la unidad del universo y el ser humano. La salud es un equilibrio inestable que promueve el desarrollo del potencial de la persona. Todos tenemos un potencial de desarrollo. Todos vivimos en equilibrio inestable entre salud y enfermedad. Y en ese equilibrio forma parte lo físico, lo biológico, lo psicológico, lo espiritual, lo cultural. Y si yo soy capaz de tocar los hilos a cada uno de esos niveles, puedo conseguir que la persona alcance su máximo potencial de desarrollo. Y en eso va a consistir la salud. El cuidado se orienta al bienestar de la persona tal y como ella lo define. Salud para mí es lo que yo quiero que sea salud para mí. Es mi bienestar. Y mi bienestar lo defino yo. Y la enfermera, el cuidado debe orientarse a esa salud de la persona tal y como es definido por la persona, reconociendo sus propios valores, sus propias creencias, sus propias costumbres. Y consiste ese cuidado en crear posibilidad de desarrollar ese potencial. Ya no es hacer con la persona, sino es estar con la persona. Ya no es solamente encargarme de su hematocrito, sino encargarme de sus creencias culturales. Y encargarme de sus creencias no siempre para aceptarlas, sino para comprenderlas. Y para trabajar con ellas para que yo pueda modificar hábitos, costumbres que puedan hacerle desarrollar su potencial. Luego este paradigma de la transformación, resumiendo, recibe influencia del pospositivismo, que es esa corriente filosófica que viene a decir no solo de lo cuantificable puede hacerse ciencia, también puedo hacer ciencia de tu historia de vida, de lo que tú me cuentas, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes. También es legítimo objeto de conocimiento científico esas cuestiones. Y la persona es indisociable del universo y es biológico, pero tiene una naturaleza biológica, pero tiene una segunda naturaleza que es cultural.
En el entorno están los agentes físicos, químicos, etcétera, y nuestro entorno cultural que nos delimita, que nos proporciona costumbres, comportamientos, maneras de alimentarnos, maneras de vestirnos. Todo eso viene determinado por la cultura y tiene una influencia directa en la salud. Y el cuidado, por lo tanto, ha de orientarse al lograr el máximo bienestar y desarrollo del potencial de la persona, estando con ella y comprendiéndola en sus prácticas, en sus creencias y en su cultura. Esta manera de entender la salud y el cuidado, que se hace cargo de lo cultural, transforma de alguna manera la manera de entender la salud y alumbra o constituye ese paradigma de la transformación en el que actualmente nos encontramos. Dentro de estos paradigmas se desarrollan distintas escuelas que no vamos a profundizar, simplemente voy a mencionar por encima. La escuela de las necesidades define la acción de la enfermera como la satisfacción de las necesidades fundamentales de la persona y de sus capacidades para el autocuidado. Dentro de la escuela de necesidades tenemos teóricas como Virginia Henderson, Dorothea Oren, etc. La escuela de la interacción, las enfermeras que trabajan en esta escuela coinciden en que el modelo que desarrolla la acción de la enfermera señala que se trata de un proceso de interacción entre la persona y la enfermera. El cuidado es un proceso de interacción entre la persona y la enfermera. Y, por ejemplo, People, Patterson, etcétera, son enfermeras que desarrollan esta escuela. La escuela del efecto deseable muestra su interés por hacer patente cuál es el resultado que esperan tener las enfermeras de su actuación. Este grupo de teorizadoras han intentado conceptualizar los resultados o los efectos deseables de los cuidados de enfermería. Aquí estarían Dorothea Johnson, Callista Roy o Newman. La Escuela de Promoción de la Salud muestra interés por destacar el importante papel que los cuidados de enfermería tienen en la promoción de la salud. Allen es una de las representantes de esta escuela. Y por último, la escuela del Caring muestra interés por la cultura y este nuevo concepto implica un cuidado centrado en la cultura, los valores y las creencias de la persona. Esta es una de las escuelas que se desarrollan en este último paradigma del que le hablaba y la principal teórica de este paradigma es Leninger y también otras como Watson. Veríamos entonces ahora una enfermera de los principales paradigmas de cada una de estas escuelas. No de cada una de estas escuelas, vamos a ver 2 o 3 modelos teóricos que se pueden encuadrar en distintas de estas escuelas. Vamos a estudiar concretamente el modelo de Dorothea Oren, el modelo de Callista Roy, el modelo de Leninger y vamos a trabajar más en profundidad el modelo de Henderson, de Virginia Henderson, que si bien es una enfermera encuadrada, una teórica encuadrada en el paradigma de la integración, pues tal vez sea una de las que más comúnmente se utilizan en el mundo a la hora de planificar y de aplicar lo que es el proceso de enfermería. Por eso, aunque estudiemos algunas más modernas como Leninger, que es del paradigma de la transformación, vamos a centrarnos en el de Henderson como núcleo con el que trabajaremos. Yo sí voy a hablarles de algunos de estos modelos, como el modelo de Dorothea Oren. Dorothea Elizabeth Oren es una enfermera norteamericana que nace en Baltimore en 1914 y muere en 2007. Fue una de las enfermeras estadounidenses más destacadas, tiene una dilatada experiencia profesional en todos los campos de la enfermería, tanto en el asistencial como en el docente y también en el de gestión e investigación. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que Oren ha trabajado en la descripción y la explicación de la enfermería a lo largo de su actividad profesional. Primero, desarrolló el concepto de enfermería y autocuidado en 1965. Formuló su concepto de autocuidado como resultado de sus trabajos en uno de los principales centros de investigación de Estados Unidos.
Después fue precisando sobre los componentes de su modelo. Sus trabajos culminan en 1971 cuando publica Enfermería, Conceptos y Práctica, en la que desarrolla estructural y conceptualmente todo su modelo, que aquí les voy a explicar. Fue una teórica de la enfermería moderna y fue creadora de la teoría enfermera, mundialmente conocida como teoría del déficit de autocuidado, o también conocido como el modelo de Oren. Oren se encuadra en el paradigma de la integración y dentro de ese paradigma, como he dicho, en la escuela de necesidades. Para Oren, la persona pues tiene una definición parecida a la que dimos del paradigma de la integración. Es un todo integrado por un funcionamiento biológico, simbólico y social, que tiene la capacidad de cuidar a los demás y cuidarse a sí mismo. En el entorno están los factores químicos, físicos, biológicos, sociales, que originan o influyen de manera positiva o negativa en la salud y en los requisitos de autocuidado. En el entorno están además los elementos del medio que podemos utilizar para cuidarnos y para recuperar la salud. Salud que ha de entenderse como un buen estado de las estructuras y un buen funcionamiento corporal y mental. Integra, por tanto, corporalidad, físico, biológico y psicológico, mental. El bienestar para esta teórica es algo más subjetivo, que tiene que ver con la autorrealización. Entonces define el cuidado como el buen funcionamiento corporal y mental. Y también como la capacidad que las personas tienen de satisfacer los requisitos de autocuidado. Y el cuidado se define como autocuidado, cuando la persona es capaz de cuidar de sí misma, de satisfacer por sí misma los requisitos de autocuidado. Cuidado dependiente, cuando la persona no es capaz de satisfacer los requisitos de autocuidado y necesita de otra persona para satisfacerlos. Y cuidados enfermeros, cuando es la enfermera la que tiene que satisfacer los requisitos de autocuidado de la persona. Decir que el modelo del déficit de autocuidado combina tres teorías, que es la teoría del autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de sistemas de enfermería. Ambas tres, en conjunto, relacionadas entre sí, conforman el modelo del déficit de autocuidado o también llamado modelo de Oren. Y vamos a explicar cada una de estas teorías. ¿Qué es el autocuidado? El autocuidado es la práctica de actividades que los individuos, que las personas realizan en favor de sí mismos para mantener la vida, la salud y el bienestar. El autocuidado es lo que cada día hacemos nosotros mismos para mantenernos vivos, sanos y con cierto nivel de bienestar o de buen funcionamiento de las estructuras corporales y mentales. ¿Quién es la agencia de autocuidados? La agencia de autocuidados es el agente de autocuidado, es la persona que se encarga de hacer el cuidado. Puede ser agente de autocuidado cuando la persona se cuida a sí misma, o agente de cuidado dependiente cuando yo cuido, por ejemplo, de un ser querido, de un niño pequeño, de un adulto dependiente. ¿Vale? Ese es el agente de autocuidado. La agencia es quién es el que hace los cuidados. Yo mismo me llamaría agente de autocuidado, o cuando a mí me cuida un familiar, porque soy dependiente, y en ese caso le llamamos agente de cuidado dependiente. ¿Y qué son los requisitos de autocuidado? Pues los requisitos de autocuidado se clasifican en tres grupos de requisitos de autocuidado. Requisitos de autocuidado universales, como respirar, que consiste en mantener un aporte suficiente de aire, como hidratarnos, que consiste en mantener un aporte suficiente de agua, de líquidos, alimentarnos o mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos, eliminar o provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación, actividad, reposo o la capacidad de mantener un equilibrio entre
la actividad y el descanso, interacción social, soledad, el mantenimiento de un equilibrio entre la interacción social, también la soledad deseada, prevenir riesgos, la prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano, desarrollo social, que consiste en la promoción del funcionamiento humano, del desarrollo de grupos sociales de acuerdo con nuestro potencial, etcétera. Junto a estos requisitos universales, que son los que a todos nos alcanzan sin distinción de edad, sexo o condición social o de salud, todos tenemos que respirar, beber, comer, eliminar, etcétera. Por eso se llaman universales. Junto a esos están los requisitos de autocuidado de desarrollo, que son la provisión de condiciones que fomenten el desarrollo de la persona, implicarle en su autodesarrollo, prevenir o vencer los efectos de las condiciones y situaciones vitales que afectan de manera negativa al desarrollo. Son esos requisitos de cuidado que tienen que ver con por ejemplo, con nuestra edad o con nuestro estado. No es lo mismo, además de lo universales, una mujer embarazada pues tiene unos requisitos de autocuidado específicos para su estado. O una persona de edad avanzada tiene unos requisitos de autocuidado específicos para su estado. O un bebé tiene unos requisitos específicos para su edad. Estos son los que tienen que ver con el desarrollo. Y por último están esos requisitos de autocuidado que surgen cuando hay un problema de salud, lo que Oren llamó de desviación de la salud. Si yo mañana debuto con una diabetes, tengo unos requisitos de autocuidado, tengo que ser capaz de entender cómo funciona la insulina, cómo administrarse la insulina, cómo manejar la dosis de insulina, cómo combinarla con ejercicio, cómo combinarla con la dieta. Necesito una serie de requisitos que van más allá de los universales o de los de mi etapa de desarrollo por edad, sino que estos ahora tienen que ver con la enfermedad que padezco en concreto, con el problema de salud que tengo. Pues esos son los requisitos de autocuidado para Oren. Unos universales, que a todos nos alcanzan, otros de desarrollo, que tienen que ver con la etapa de desarrollo en la que nos encontramos, y otros de desviación de salud que surgen cuando enfermamos. Además de esos requisitos, para Oren hay una serie de factores condicionantes básicos que van a influir de manera potente en la satisfacción de esos requisitos de autocuidado y en nuestro estado de salud, por lo tanto, como es la edad, el sexo, el estado de desarrollo, el estado de salud, los modos de vida, factores del sistema sanitario, no es lo mismo tener una sanidad gratuita que de pago, factores del sistema familiar, no es lo mismo vivir en un entorno familiar donde hay cuidadores y cuidadoras de las personas dependientes que vivir solo, factores socioculturales, disponibilidad de recursos o factores externos del entorno. No vamos a insistir mucho, pero define una serie de factores condicionantes básicos que tenemos que valorar cuando vayamos a planificar o a desarrollar el cuidado de una persona. Vale, pues entonces con esto, que era la teoría del autocuidado, ¿en qué consiste el déficit de autocuidado? Pasamos a esa segunda teoría, que era la teoría del déficit de autocuidado. Cuando los requisitos de autocuidado, de desarrollo, por el nivel de desarrollo, por el estado de salud o universales, supera a la capacidad de la agencia del autocuidado, surge un déficit de autocuidado. ¿Quién era la agencia, la capacidad de autocuidado? La agencia de autocuidado era la agencia de autocuidado, lo que yo soy capaz de hacer por mí mismo, y la agencia de cuidado dependiente. ¿Qué pueden hacer por mí mis cuidadores informales, mi familia, mi entorno familiar? Yo tengo una persona en casa que es dependiente, yo la cuido, y generalmente hay un equilibrio entre lo que ella es capaz de hacer por sí misma y lo que yo soy capaz de hacer, la agencia de cuidado dependiente, en lo que yo soy capaz de ayudarle, pues hay un equilibrio. Pero mañana debuta con una enfermedad, se fractura una cadera, debuta con una diabetes, sufre una crisis hipertensiva
y yo ya entre lo que ella sabe y lo que yo soy capaz de hacer no somos suficientes para mantener ese equilibrio, que es la salud, para satisfacer los requisitos de autocuidado. Entonces entra la agencia de enfermería. Decimos que hay un déficit de autocuidado y tiene que entrar la agencia de enfermería para equilibrar esa balanza. Luego, el déficit de autocuidado se produce cuando hay un desequilibrio entre los requisitos y la capacidad de autocuidado que expresa la agencia de cuidado dependiente y la agencia de autocuidado. Cuando hay un desequilibrio entre ese requisito y esa capacidad, hay un déficit de autocuidado. Y entonces es cuando la enfermera tiene que actuar como agencia de cuidados de enfermería para reequilibrar esa balanza. Luego, la agencia de enfermería se define como las capacidades de las enfermeras y los enfermeros que han de ser, que complementan o capacitan a la persona ante un déficit de autocuidado. Cuando la persona tiene déficit de autocuidado, la agencia de enfermería desarrolla, le ayuda a desarrollar sus capacidades de la persona. Si yo no sabía administrarme la insulina, la enfermera me va a enseñar. Si yo no sabía combinar la insulina con el ejercicio, la enfermera me va a enseñar. Si yo no sabía qué dietas, qué nuevos hábitos dietéticos tengo que emprender para manejarme con esta enfermedad que me acaba de debutar, la enfermera me va a enseñar, me va a capacitar para que yo vuelva a equilibrar esa balanza. ¿Y cómo lo hace la enfermera? Pues lo hace mediante los sistemas de enfermería. Sistemas de enfermería que pueden ser totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio o de apoyo educativo. ¿Cuándo es un sistema parcialmente, totalmente compensatorio? Hablamos de un sistema totalmente compensatorio cuando la persona y la agencia de cuidado dependiente no tienen capacidad ninguna y la enfermera tiene que hacer por la persona todo. Si yo estoy ingresado en un hospital con un accidente cerebrovascular o en una UCI con un traumatismo cráneoencefálico, la enfermera me tiene que hidratar, que alimentar, que vestir, que hacerme la higiene. Soy totalmente dependiente. Entonces ese es un sistema, la enfermera está poniendo un sistema totalmente compensatorio. Pero han pasado unos días y ahora ya estoy en la planta de hospitalización y ya sí tengo un acompañante conmigo que puede ayudarme en la higiene y ya he recuperado cierta capacidad de movilidad y puedo ir con ayuda al aseo. Entonces la enfermera tiene que capacitar a esa persona para explicarle o para ayudarle, pero en algunas cosas ya sí puedo hacerlas posibles. La enfermera me lleva al aseo, pero una vez en el aseo yo ya me puedo duchar. Ahí es un sistema parcialmente compensatorio. Y pasado unos días más yo ya estoy preparado para irme a casa y la enfermera va a enseñarme a manejarme con las andaderas, a manejarme con el bastón, a manejarme con dispositivos de ayuda para no resbalarme, para no caerme en la ducha, a cómo ducharme yo solo manteniendo una base de apoyo amplio sin caerme. Va a reeducarme para que yo vuelva a ser totalmente capaz de satisfacer mi necesidad de autocuidado. En ese caso diríamos que es un sistema de educación. Hemos hablado, por lo tanto, totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y de educación. Así es como se aplicaría, por ejemplo, el modelo de Oren ante un caso, ¿no? La paciente Magdalena ingresa en el hospital por una angina de pecho. Además de la enfermedad que ha motivado el ingreso, presenta diabetes mellitus 2 e hipertensión arterial. Ambas patologías están en tratamiento y tiene también obesidad. Tiene que permanecer en reposo absoluto por indicación médica. Entonces, veríamos cómo clasificamos esos datos. Pues podríamos decir que dentro de las demandas de autocuidado, por ejemplo, en el requisito de eliminar, pues vemos que tiene un buen control de esfínteres, vemos que suda poco y lleva a cabo una higiene adecuada y tenemos una serie de demandas. Necesitamos que aumente la ingesta de fibra, necesitamos que pueda acceder a la cuña para poder eliminar,
necesita cierta intimidad para el para el acto de eliminar y necesita mantener una higiene después de la eliminación adecuada. Ella conoce y está motivada para llevar a cabo esas medidas específicas de autocuidado. Al tener reposo absoluto necesita ayuda para cubrir esa limitación, pero esta ayuda ahora mismo la ofrece su hija en los momentos en los que se encuentra con ella. Luego podemos decir que no hay déficit de autocuidado porque la demanda y la agencia entre lo que ella hace por sí misma y lo que hace la agencia de cuidado dependiente, que en este caso es su hija, está satisfecha y no hay déficit de autocuidado. Pero cuando evaluamos no la eliminación, sino el mantenimiento de un equilibrio entre el reposo y la actividad, tiene un estado musculoesquelético bueno, tiene que estar en reposo por prescripción facultativa, pero a la vez tiene que empezar a hacer algunos ejercicios de movilización pasiva para evitar anquilosamiento. Sin embargo, no le gusta hacer ninguno de esos ejercicios y dice que prefiere estar viendo la televisión. Demanda, pues sí, reposo, pero hay que combinarlo con ejercicios moderados en cama y hacer ciertos cambios posturales. Esas son las demandas que tenemos. Tiene conocimiento y habilidades para poder hacerlo, pero le falta motivación. Aquí habría un déficit de autocuidado para el mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo, relacionado con una falta de motivación para llevar a cabo ejercicios moderados o incluso una falta de conocimiento para saber qué ejercicios podría hacer y manifestado por una falta de actividad que expresa la persona. Así es como aplicaríamos el modelo de Oren a un caso práctico valorando distintos requisitos universales de autocuidado. Ver cuáles son los datos, clasificarlos en demanda y en agencia y ver si hay un equilibrio o hay un déficit de autocuidado. Bien, hasta aquí el modelo de Oren. El modelo de Virginia Henderson, como he dicho antes, no lo vamos a desarrollar porque van a estudiarlo en profundidad en las clases que les va a dar la compañera María del Mar, incluso Paca Rosa. Van a hablarle ampliamente del modelo de Virginia Henderson, que también es una enfermera americana que nace al final del siglo XIX en Kansas y que desarrolla durante todo el siglo XX su pensamiento y sus teorías y desarrolla uno de los modelos más ampliamente utilizados en el mundo. Sí, vamos a hablar dos palabras del modelo de Callista-Roth y su modelo de la adaptación. Callista es una enfermera que se forma en la Universidad de California con Dorothy Johnson como mentora y también recibió fuertes influencias de su madre, que era enfermera, al igual que ella, y de la comunidad de las Hermanas de San José de Cardonelet de Los Ángeles, donde ingresó como religiosa. Por eso es conocida como Callista Roy o como Sor Callista Roy. Esta enfermera relata la génesis de su modelo. Ella estaba trabajando con la profesora Johnson y esta profesora Johnson explicaba a sus estudiantes la importancia de clarificar y definir la meta de la enfermedad. Roy había leído alguna frase sobre la adaptación y de pronto sintió que el concepto ese concepto de adaptación explicaba lo que era la enfermería. Cuando Johnson sugirió en la clase a sus estudiantes que describieran la meta de la enfermería, Roy levantó la mano y dijo, pues yo creo que la meta de la enfermería es promover la adaptación del paciente. Johnson, la profesora, le respondió con la siguiente pregunta, ¿qué quiere decir con eso, Roy? Y Roy ha empleado más de 40 años de su vida en desarrollar y explicar esa idea que en aquella clase le explicó a su profesora. El modelo de adaptación de Callista-Roy se fundamenta en la teoría general de sistemas de Bertalanffy y en la teoría de la adaptación del psicofisiólogo Harry Helson, desarrolló en 1964. El modelo de adaptación de Roy parte de una serie de supuestos.
los principales supuestos de este modelo que Roy ha alumbrado durante estos 40 años que trata de explicar qué es la adaptación, son los siguientes. Adaptación es, a la vez, proceso y resultado por el que las personas que tienen capacidad de pensar y de sentir son conscientes y escogen integrar la integración del ser humano en el entorno. Cuando yo llego a un contexto nuevo, de manera consciente, empiezo a adaptarme a ese contexto. Aquí sé que hace más frío que en el de que yo vivía, luego tengo que abrigarme más. Aquí sé que hay menos horas de luz que donde yo vivía, luego tengo que adaptar mis hábitos para hacer esas actividades, concentrarlas en menos tiempo. Ese proceso que es consciente, en eso consiste la adaptación. Y es tanto el proceso, las decisiones que voy razonando y tomando, como el resultado. Me he adaptado, he logrado la adaptación. Mientras me adapto, estoy en proceso de adaptación. ¿Y qué es la enfermería? Pues la enfermería es la profesión que se dedica a la atención sanitaria y que se centra en los procesos vitales de la persona y que da importancia a la promoción de la salud de los individuos, de la familia y de la sociedad en general. De acuerdo con su modelo, Roy define a la enfermera o a la enfermería como la ciencia y la práctica que amplía la capacidad de adaptación y mejora la transformación del entorno. Para ello, la enfermera tiene que analizar las conductas de la persona, los estímulos ante los cuales la persona se tiene que adaptar. Según Roy, el objetivo de la enfermera va a ser mejorar el nivel de adaptación de los individuos y de los grupos de personas en cada uno de los 4 modos de adaptación posibles que Roy definió. Y de esa manera va a contribuir a tener una buena salud, una buena calidad de vida y a morir con dignidad. ¿Qué son los modos de adaptación? Esos 4 modos de adaptación. Con los modos de adaptación, Roy se refiere a las distintas dimensiones de la persona que intervienen en ese proceso de adaptación. Estos modos son el modo fisiológico y físico de adaptación, que se relaciona con los procesos físicos y químicos que participan en las funciones y en las actividades de los organismos vivos. Mi estado físico, mi estado químico, el proceso de digestión, de nutrición, de respiración, todo eso es un modelo fisiológico y físico de adaptación. Cuando yo veo un peligro, mi corazón late más rápido. Eso es un modelo físico, un modo físico de adaptación. Ese es el primero de ellos. El segundo es el modelo de adaptación del autoconcepto del grupo, que se centra en aspectos psicosociales y espirituales del ser humano. El tercer modelo de adaptación es el modelo de adaptación de función de rol, que se refiere o se centra en el papel que la persona tiene en la sociedad, al que subyace la necesidad de integridad social. Y por último, el modelo de adaptación de la interdependencia, centrado en las relaciones cercanas de la persona y en su finalidad, estructura y desarrollo. Las relaciones dependientes entre sí afectan al deseo, a la capacidad de dar y recibir a los demás. Amor, respeto, valores, educación, responsabilidades, bienes materiales, tiempo, talento. Todo eso tiene que ver con el modelo de adaptación de la interdependencia. Y en esos 4 modelos de adaptación ha de trabajar la enfermera cuando la persona se enfrenta a estímulos ante los que tiene que adaptarse. Ese estímulo puede ser un cambio de barrio, un cambio de país, un cambio de lugar, el debut de una enfermedad, el advenimiento de un hijo, el caer en la dependencia. Todos esos son estímulos ante los que nos tenemos que adaptar y la enfermera nos va a ayudar trabajando en esos 4 modos de adaptación: físico, de autoconcepto del grupo, de función del rol
y de la interdependencia. Vale. ¿Cómo define los elementos del metaparadigma entonces Kallista Roy? Para Kallista Roy, la persona son sistemas holípticos y adaptables, que se definen como un todo, con partes que funcionan como una sola unidad para un propósito concreto. Para Roy, la persona es el foco principal de la enfermería. Es un sistema de adaptación complejo y vivo, que se compone de dos procesos internos: el proceso regulador y el proceso relacionador, y que ambos actúan para mantener la capacidad de adaptarnos en los 4 modos de adaptación. ¿Qué es el sistema regulador? El sistema regulador es el proceso de afrontamiento importante en el que interviene todo el sistema neuronal, químico, endocrínico, todo lo fisiológico, biológico, tiene que ver con el sistema regulador. ¿Y qué es el sistema relacionador? El sistema relacionador es ese proceso de afrontamiento y adaptación que es importante y en el que entran en juego ya lo que tiene que ver con la cognición y la emoción, la percepción, el aprendizaje, el desarrollar juicios personales, el desarrollar emociones. Eso compone la persona. Es un sistema vivo y complejo conformado por dos subsistemas: el regulador biológico neuroendocrino y el relacionador cognitivo, perceptivo, emocional. Todo ello actúa conjuntamente para que seamos capaces de adaptarnos a los problemas o a las situaciones, a los estímulos que recibamos. Esa es la persona. ¿Y qué es la salud? Pues la salud es sinónimo de adaptación. La salud es el proceso y el resultado a través del cual la persona es capaz de adaptarse a las condiciones nuevas que subyacen o que se encuentran. La salud no consiste en liberarse de la muerte o de la enfermedad o de la infelicidad o del estrés, sino que es la capacidad de combatir todo eso de la mejor manera posible. En el entorno, para Roy, vamos a tener el conjunto de todas las condiciones, circunstancias e influencias del desarrollo y de la conducta de la persona y de los grupos, con especial consideración a la relación entre los recursos del hombre y de la tierra, donde se incluyen estímulos focales, contextuales, residuales. En el entorno están los estímulos a los que nos tenemos que adaptar. Es el entorno cambiante lo que nos empuja a adaptarnos constantemente. Luego ya hemos definido persona, ya hemos definido salud, hemos definido entorno. Nos quedaría por definir cuidado. Lo definimos al principio, es la capacidad de ayudar a las personas para adaptarse en los 4 modos de adaptación. El proceso de afrontamiento al que hemos aludido varias veces son los modos innatos o adquiridos que tenemos de actuar ante los cambios que se producen en nuestro entorno. Son mecanismos innatos de afrontamiento, aquellos que vienen determinados genéticamente o que son comunes a toda la especie y que suelen tener que ver con procesos automáticos en los que las personas ni siquiera pensamos para ejecutarlos. Los procesos adquiridos de afrontamiento son esos que se crean por medio de métodos como el aprendizaje. Las experiencias vividas contribuyen a enseñarnos o a presentar reacciones habituales ante estímulos particulares. Para Kallista Roy, el afrontamiento, ese proceso de afrontamiento, es lo que va a lograr el establecimiento de la salud. Veamos por último, igual que hemos hecho antes, la aplicación del modelo de Roy a un caso práctico. Este caso práctico lo tienen publicado en la revista Aki-chan por Zavala en 2006. Llega una persona de edad ya madura que es diagnosticada de diabetes tipo 2. Entonces, si bien hemos visto antes cómo en el proceso de afrontamiento ante un estímulo focal la persona desarrolla un proceso de afrontamiento, pues en este caso estaríamos hablando que el estímulo focal es el diagnóstico de diabetes tipo 2, lo cual a la vez le genera a la persona una gran ansiedad. Ese sería el estímulo focal.
Hay otros estímulos contextuales. No es lo mismo que te diagnostiquen diabetes tipo 2 si tienes 80 años que si tienes 60 años, si eres hombre o si eres mujer, si eres conductor de autobús o si tienes un trabajo sedentario en una oficina. También según tu creencia, tu nivel de escolaridad, tu espiritualidad. O sea, hay una serie de estímulos contextuales que también tenemos que valorar porque van a influir en el proceso de adaptación de la persona o en el proceso de recuperación de la salud, que no es otra cosa que adaptarse. Como decía Roy, una enfermera no restablece la salud cuando elimina la diabetes, porque la diabetes no la podemos eliminar. Restablece la salud cuando logre que la persona se adapte en los 4 modos de adaptación a esa nueva situación, a ese nuevo estímulo. Ese estímulo va a desencadenar una reacción, un proceso de afrontamiento, un proceso en el que van a intervenir los dos canales que yo les hablaba de la persona, la dimensión cognitiva, los procesos cognitivos y regulador. Vemos que la persona era un proceso complejo y vivo que se componía de subprocesos regulador y cognitivo. Pues va a intervenir su proceso regulador y el proceso cognitivo para crear los contextos necesarios para el desarrollo de los procesos cognitivos y emocionales que nos conduzcan a la adaptación. ¿Cómo interviene el proceso regulador? Pues sabéis que el proceso regulador tiene que ver con todo lo endocrino, con todo lo neuroendocrino, y lo cognitivo tiene que ver con todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Luego vamos a tener que trabajar a nivel endocrino, con hormonas, con antidiabéticos orales, con insulina, etcétera, y también a nivel cognitivo, enseñando a la persona los conocimientos necesarios para manejarse con su nueva situación. Y de esa manera conseguir que la persona se adapte, genere una respuesta adaptativa en los 4 niveles de adaptación. Y el rol de la enfermera está a trabajar en todos esos procesos cognitivos y reguladores para lograr que la persona se adapte a nivel fisiológico, de autoconcepto, de función de rol y de interdependencia. ¿Cuándo ha conseguido la adaptación fisiológica? Nosotros tendremos que trabajar con la persona a nivel cognitivo para enseñarle qué nueva dieta tiene, qué alimentos tiene que dejar de manejar, cómo tiene que tomarse los antidiabéticos orales o la insulina si fuese el caso, cómo tiene que combinar esos antidiabéticos orales con el ejercicio, con la dieta, cómo esos antidiabéticos, sean orales o sea insulina, su acción puede verse modificada por cuestiones como una pequeña infección, un catarro. ¿Cómo tiene que esa persona que saber medirse sus niveles de glucemia en sangre para ver qué dosis, cómo regula la dosis de antidiabético o la dosis de insulina? Todo eso es trabajar a nivel cognitivo para que el sistema regulador, el sistema endocrino vuelva a funcionar y vuelva a hacer que la persona mantenga unos niveles de glucemia estables. La persona no caiga en una hipoglucemia o una hiperglucemia o no mantenga picos que destrozan a largo plazo los sistemas orgánicos. Luego la enfermera va a trabajar a nivel cognitivo y regulador para que la persona logre la adaptación fisiológica que consiste en ser capaz por sí misma, sin la intervención ya de la enfermera, de mantener unos niveles de glucemia entre unos valores estables, más o menos, sin grandes picos al alza o a la baja, para su seguridad y para evitar el órgano a largo plazo en órganos y sistemas. Pero además va a tener que trabajar el autoconcepto. Yo he vivido casos, ustedes han vivido casos de diagnóstico de diabetes que las personas se ven a sí mismos como enfermos. Tienen un concepto de sí mismas como persona enferma. Yo ya soy una persona enferma, no puedo ir, no puedo salir con las amigas porque no puedo, porque ya no puedo hacer lo mismo que ellas. Tu valor no reside en los pasteles que te puedas comer por las tardes o en las cervezas que te puedas tomar con los amigos. Tu valor no reside en eso. Tu valor reside en tus valores, en ti, en tu sentido del humor, en lo bien que estamos contigo. El hecho de que tengas diabetes no te resta valor como persona, no te lo restes tú. La enfermera tiene un trabajo inmenso
para que la persona mantenga su propio concepto, su propio autoconcepto de rol, perdón, su propio autoconcepto de grupo. Igual que tiene que trabajar a nivel fisiológico cognitivo, tiene que trabajar para que la persona sea capaz de mantener o de lograr la adaptación del autoconcepto. No soy una persona diabética, soy una persona con diabetes. Puedo seguir siendo parte de este grupo, puedo seguir siendo parte de esta familia, de este grupo de amigos, simplemente tengo que adaptarme y hay ciertas cosas que no voy a poder hacer. Pero no, eso no incluye dejar de vivir y de disfrutar con ustedes. Ahí tiene una función importante también la enfermera, que si la descuida no habrá logrado la adaptación completa de su paciente. Pero además tiene que lograr la adaptación en el rol de función, en el función de rol. Si una persona es padre, sigue siendo padre. Tiene que seguir desarrollando su rol de padre, o su rol de madre, o su rol de hijo, o su rol de maestro, o su rol de amigo. Tiene que ser capaz de seguir desarrollando su rol. Ahora necesitamos adaptaciones, necesitamos pequeñas adaptaciones en esa función de rol, en ese rol que desempeña. Pero tenemos que lograr que la persona pueda seguir trabajando si quiere seguir trabajando. A lo mejor tenemos que enseñarle ciertas adaptaciones que tiene que hacer en su puesto de trabajo. Mira, tú ya no puedes tener una jornada de trabajo intensa desde las 8 hasta las 3 de la tarde sin parar. Tú conviene que hagas una pequeña parada para tomar un tentempié cada 2 horas. O conviene que hagas una pequeña parada de hidratación cada cierto tiempo. O sea, no vas a dejar de ser quien eres en la sociedad, de ser un trabajador, de ser un maestro, de ser un conductor, lo que sea. Simplemente tienes que tener ciertas adaptaciones. Tú tienes que llevar una pequeña dosis de glucosa, por si tú ves que tienes estos síntomas, parar un momento, tomar esa glucosa para poder seguir desarrollando tu labor laboral, la que sea. Y tenemos que lograr mantener las relaciones, que se adapten las relaciones de interdependencia. En cualquier sitio necesitamos seres queridos, relaciones de amor, de pertenencia, de afecto, de talento. A ti la diabetes no te resta inteligencia, no te resta talento, no te resta capacidad de amar y ser amado. Tienes que cultivar tus relaciones personales del mismo modo que las hacías antes de debutar con esta enfermedad. Tal vez necesites ciertas adaptaciones también. Tal vez necesites ciertas adaptaciones porque sabes que ahora no puedes quedar a cualquier hora para tener una cena, para quedar con amigos, vas a tener que adaptarte a tu nueva situación y va a tener que tener ciertas medidas de seguridad. Si la enfermera logra que la persona mantenga a nivel fisiológico endocrino estable más o menos de glucemia, se valore a sí misma y siga teniendo un concepto de sí como valía personal, siga desarrollando su rol o su función en la sociedad, ahora adaptándose a su nueva circunstancia y siga cultivando las relaciones de interdependencia, que son esas que nos proporcionan amor, cariño, talento, etcétera, va a conseguir que la respuesta de esta persona sea adaptativa. Y en eso consiste el rol de la enfermera, a partir de un estímulo focal, ser capaz de desarrollar los canales cognitivos, los subprocesos cognitivos y regulador de la persona, proporcionándole conocimientos, etcétera, para que sea capaz de elaborar una respuesta que sea adaptativa, adaptarse en los 4 niveles de adaptación. Y ese es el modelo de Kallista-Roy. El último modelo que vamos a ver en esta clase va a ser el modelo de Madeleine Leninger. El modelo de Madeleine Leninger, que es también una enfermera americana que vive entre 1925 y 2012 y que se encuadra dentro del paradigma de la transformación y la escuela del CARI. Esta enfermera lidera o funda la enfermería transcultural
y la teoría de la universalidad de los cuidados. La percepción de falta de comprensión por parte del personal de enfermería de los factores culturales que influyen en los pacientes la llevó a estudiar las diferentes culturas y a elaborar su teoría de los cuidados culturales. Para esta enfermera, la enfermería y la antropología contaban con áreas comunes de interés y la práctica de enfermería debería de basarse en el conocimiento de la cultura. Ese conocimiento de la cultura ha de guiar los cuidados para que estos sean congruentes, respetuosos y responsables. El trabajo que desarrolló Leninger a lo largo de más de 40 años ha ayudado a los profesionales de la enfermería a entender las diferencias culturales existentes entre los cuidados humanos, la salud y la enfermedad, y aplicar cuidados específicos dirigidos a individuos de diferentes culturas. Para Leninger, la persona es un ser unido de manera inseparable a su cultura. Somos seres culturales producto de nuestro entorno, no solo biológico y ambiental, sino cultural. Si lo biológico constituye nuestra primera naturaleza, como dije al principio, lo cultural constituye nuestra segunda naturaleza. Ambas cosas son igualmente constitutivas de nosotros mismos. Yo soy más que mis células. Yo soy yo gracias al lenguaje, a los valores que me han dado, a mis tradiciones, a mis gustos, a mis preferencias, a mis creencias. Y todo eso me constituye como enfermera. Y si me quieres cuidar, no puedes mantenerte al margen de todos esos elementos que me constituyen como persona. La salud está conformada o delimitada también por las creencias, los valores y las formas de actuar que son culturalmente conocidos y utilizados para preservar nuestro bienestar. La salud la defino yo mismo. La salud la defino yo mismo en base a mi tradición cultural, a mis creencias y a mis sistemas de valores. Yo hay veces que he tenido un sufrimiento, cualquiera de nosotros a veces que ha tenido un sufrimiento intenso, que nos ocasiona además dolores físicos incluso, por una cuestión que tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestros valores, con nuestras creencias. Porque la persona a la que queremos nos ha dañado, pero no un daño físico, sino nos ha menospreciado. Y eso nos ocasiona un dolor y una ansiedad y un estrés que tiene consecuencias sobre la salud. La salud no puede entenderse al margen de todos esos elementos que van más allá de lo físico. El entorno es el contexto en el que se desarrolla la persona y los grupos culturales. Está formado por componentes físicos, ecológicos, pero también sociales y culturales. En mi entorno está mi cultura, mi creencia, mi religión. Todo eso conforma también mi entorno, mis tradiciones. Y el cuidado es un proceso personalizado, que la enfermera, si quiere cuidar de mí, tendrá que conocer cuáles son mis preferencias. Si tiene que introducir modificaciones en mi dieta, tendrá que conocer mi tradición cultural. No me puede tendrá que conocerla para modificarla o para modificar mis hábitos sin que me ocasione un trastorno de mis valores, de mis creencias. Recuerdo enfermeras que decían, tiene usted que tomarse una alimentación rica en proteínas, luego conviene que coma abundantemente jamón cocido, pero es que yo no como cerdo porque mis creencias me impiden comer carne de cerdo, por poner un ejemplo. Pues entonces tendrás que conocer esas creencias para proveer otras fuentes de proteínas. A mí no me digas que como decía al principio, que los insectos son una fuente magnífica de proteínas. Culturalmente me producen rechazo. Tendremos que buscar otras. Yo soy vegano, luego no me digas que coma mucho pescado porque necesito fuentes de proteínas. Tendrás que trabajar conmigo qué preferencias, qué creencias, qué actitudes, en qué cosas milito, en qué cosas son para mí secundarias. Sin eso no me van a cuidar bien.
el modelo de Madeleine Leninger que ella desarrolló se conoce como modelo del sol naciente. Modelo del sol naciente porque han visto que la representación gráfica, todos los modelos tienen una representación gráfica. La representación gráfica del modelo de Leninger tiene esta forma del sol naciente, donde tenemos en una esfera más externa nuestra concepción del mundo y la dimensión cultural y la estructura de nuestra sociedad. Dentro de eso hay una serie de factores tecnológicos, de factores religiosos, de factores sociales, de valores, creencias y estilo de vida, de factores políticos y legales, económicos y educativos, que van a tener interrelaciones entre sí y que van a tener interrelaciones o una fuerte influencia en la expresión de mis patrones y de mis prácticas de cuidado. Cómo me cuido depende de la educación que tenga, de mi nivel económico, de mi creencia religiosa, de los elementos políticos y legales que hay a mi alrededor, de los sistemas sociales y familiares, etc. Todo ello tiene fuerte influencia en las expresiones y en mis prácticas de cuidado. Y cuando yo tengo un problema de salud, vas a tener que atender a esas expresiones y patrones culturales que determinan mi forma de cuidar. Habrá prácticas de cuidado, cuidados genéricos, populares, prácticas de cuidados enfermeros y prácticas de cuidado de prestación de servicios. Y habrá elementos de mis prácticas culturales que tengas que preservar porque son positivas para mi estado de salud, pero habrá otras que tendrás que ayudarme a adaptar y habrá otras que tendrás que reorientar o reestructurar para trabajar conmigo, para reestructurarlas, porque pueden estar siendo muy perniciosas para la salud. Y así es como trabajando con mis valores culturales y con mis prácticas culturales, pueden lograr que yo modifique mis conductas para modificar mi estado de salud o para prever mi enfermedad. Si antes les puse un ejemplo de la práctica asistencial sobre cómo el modelo de Oren o el modelo de Roy pueden orientar nuestra práctica asistencial. En el modelo de Leninger he elegido un ejemplo sobre cómo el modelo de Leninger, un modelo teórico de enfermería, en este caso de Leninger, puede orientar otro de nuestros campos de actuación como enfermeros, que es la investigación. Saben ustedes que nosotros no solamente nos dedicamos a cuidar enfermos, sino que nos dedicamos a la parte asistencial, la parte docente, la parte de gestión y la parte de investigación. ¿Cómo orientar una investigación con el modelo de Leninger? Este es el ejemplo. Nosotros tenemos este problema. Desde el punto de vista biomédico, técnico, ¿qué conocimiento científico falta para asegurar la prevención de las enfermedades de transmisión sexual mediante barreras profilácticas? Se han desarrollado barreras profilácticas, se han identificado los gérmenes que producen las enfermedades de transmisión sexual y se han identificado las prácticas que promueven o que propagan esas enfermedades de transmisión sexual y se han diseñado elementos profilácticos como preservativos o abstención, etcétera, que previenen la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿por qué? Si ya la técnica ha desarrollado todo ese conocimiento y todo ese arsenal de técnicas, ¿por qué conociéndose los medios, sigue habiendo esas tasas de incidencia de SIDA tan altas en determinadas poblaciones? Pues esa es la pregunta que se hace una de nuestras investigadoras, una de nuestras doctorandas, Olga López, en Entrambas Aguas, y emprende una investigación orientada por el modelo de Leninger y da lugar al desarrollo de una enfermería. ¿Por qué, conociéndose los medios, siguen habiendo tantas tasas de incidencia de SIDA? Porque la respuesta no está en la técnica. Porque no falta conocimiento sobre medios técnicos. Falta conocimiento sobre el contexto cultural en el que se están desarrollando esas prácticas de riesgo. Y ella desarrolló una etnoenfermería para dar respuesta a esa pregunta. La tesis que desarrolló fue un estudio etnográfico sobre salud sexual y vulnerabilidad al SIDA de las trabajadoras sexuales ayoreas en Bolivia. Olga se vino con una ONG con Enfermeras para el Mundo y se fue a trabajar a las comunidades ayoreas para trabajar con ellas
en prevención del SIDA y allí desarrolló una investigación cualitativa que dio lugar a un conocimiento profundo de los elementos culturales que estaban determinando esas altas tasas de SIDA. La respuesta no estaba en la técnica, estaba en una falta de conocimiento del contexto cultural y eso es lo que aportó Olga con esta investigación basada en el modelo de Lenneker. Aquí vemos el modelo de Lenneker que antes les he explicado. ¿Qué encontró Olga? Olga encontró con que había una serie de elementos de la cultura sexual reproductiva de estas poblaciones de ayoreas. Había una serie de actitudes ante el SIDA y ante la enfermedad de transmisión sexual. Había una serie de elementos o factores externos que aumentaban la vulnerabilidad. Y había unas relaciones de estas poblaciones con el sistema de salud boliviano que incrementaban la vulnerabilidad. Había un incremento de vulnerabilidad determinado por esos 4 elementos. Y ese incremento de la vulnerabilidad ponía de manifiesto la necesidad de un cuidado no solo técnico, no necesitábamos preservativos de más colores ni de más sabores, necesitábamos una necesidad de cuidado cultural. Necesitábamos trabajar con esas trabajadoras sexuales para preservar ciertas prácticas culturales, para que no se sintieran atacadas en su identidad cultural, pero negociar con ellas algunas prácticas culturales y ajustar otras o incluso remover o eliminar otras. Por ejemplo, ¿qué cultura sexual reproductiva, qué elemento de la cultura sexual reproductiva suponía un incremento de la vulnerabilidad? Estas trabajadoras sexuales empezaban a trabajar el trabajo sexual a una edad muy joven. De momento, en 11, 12 años empezaban a trabajar, cuando tenían la madurez sexual, empezaban a trabajar como trabajadoras sexuales. Pero el trabajo sexual era socialmente aceptado. Era aceptado en la familia. Estas personas que recién se han incorporado a la civilización, que recién se han incorporado a las ciudades, vivían vienen de una tradición cultural en la selva, donde no había agentes de salud, no había fontaneros, no había enfermeras, no había hospitales, no había medicinas, donde era común y aceptado que las chicas, en cuanto tenían madurez sexual, tenían relaciones sexuales con varios varones y cuando habían conocido varios, entonces ya conformaban una familia y a partir de ahí sí mantenían la fidelidad a esa familia, pero hasta entonces era común y aceptado socialmente que tuvieran relaciones sexuales. Lo que estaba mal visto era que una chica conformara una familia sin haber experimentado con varios candidatos, ¿no? Cuando estas personas vienen a la ciudad y no tienen una formación para incorporarse laboralmente como técnicos, como profesionales, pues resulta que el trabajo, las relaciones sexuales es algo que ahí estaba bien visto, ahora aquí les pagan por ello. Y entonces pues está socialmente bien visto y se convierte en una actividad económicamente útil, el trabajo sexual como actividad económica útil. Gozan de una gran libertad sexual, unido a la pobreza, a la falta de otro empleo y a la opresión, pues hace que se acepte el trabajo sexual desde la infancia. Y la niña decían con orgullo, cuando sea un poco mayor iré a la esquina yo también y tendré relaciones para comprarle un regalo a mi abuela. Además, hay una serie de actitudes ante el SIDA y la enfermedad de transmisión sexual. No hay adherencia al tratamiento. En la selva, cuando había una enfermedad, se trataba, desaparecía el remedio, se daba un remedio, desaparecía, pero no había el concepto de enfermedad crónica, como algo que hay que mantener un tratamiento para siempre, porque si no enferma. Hay un tratamiento, hay una enfermedad, hay un dolor, se da un remedio, desaparece el dolor, desaparece el tratamiento. Había falta de conocimiento sobre el concepto de enfermedad crónica, eso provocaba una no adherencia al tratamiento. Incluso ocultaban el diagnóstico, porque cuando alguien enfermaba de SIDA se tendía a estigmatizar, ocultaban el diagnóstico y se nos reportaban casos incluso de mujeres embarazadas que tenían relaciones sexuales incluso estando embarazadas y con SIDA. Esas actitudes
hacia la enfermedad de transmisión sexual eran un factor de incremento de la vulnerabilidad. Otra serie de factores, como factores externos, la ausencia de agentes de salud ayoreos. No había enfermeras ayoreas, no había médicos ayoreas, no había auxiliares ayoreas, apenas había agentes de salud ayoreos, había cierto analfabetismo, había dificultades para usar los preservativos. Todo eso son elementos externos que eran también factores de vulnerabilidad. Y en el sistema de salud había unas relaciones que nos decían una de los informantes, entre los lloreos y el sistema de salud hay unas relaciones de salud bien jodidas. El sistema de salud es precario, hay invisibilidad de registros y estadísticas, los ayoreos no tienen un registro específico, hay actitudes del staff, del personal, discriminatorias. O las tratan las primeras para que no entorpezcan la consulta o las tratan para la última. Entonces, todo esto producía elementos también de incremento de la vulnerabilidad. Hay elementos con los que no podemos trabajar, pero hay elementos de la cultura, de la sociedad, eh, con los que podemos trabajar. Y necesitamos ese enfoque cultural para, más que preservativos de colores, convencerlas, concienciarlas, educarlas en que además de la enfermedad aguda existe la enfermedad crónica, de que el tratamiento puede convertir una enfermedad mortal en una crónica y pueden convivir con ella, de que no hay que estigmatizar, de que, o sea, hay una serie de cuestiones culturales que se puede trabajar con estas mujeres, con estas personas. Y ese fue un ejemplo de desarrollo de una investigación utilizando un modelo de enfermería transcultural de Leninger. Para acabar, resumiendo, hemos estudiado el modelo de ORE, paradigma de la integración, escuela necesidades. La enfermera compensa, ayuda para el autocuidado mediante intervención que puede ser totalmente o parcialmente compensatoria o educativa. Henderson lo estudié con Bacarrosa o con María del Mar. Callista Roy, paradigma de la integración, escuela de efectos deseables, la enfermera va a consistir en ayudar a la adaptación de la persona. La salud, por lo tanto, es adaptación. Y va a ayudar en la adaptación en los 4 modos de adaptación: física, de autoimagen, de rol y de interdependencia. Leninger, paradigma de la transformación, escuela del CAI, va a ayudar mediante la preservación, negociación o reestructuración de prácticas culturales para que la persona busque la salud modificando sus prácticas o preservando o reestructurando determinadas prácticas culturales. Y esta era la parte de distintos modelos teóricos que yo quería explicarles en esta sesión. Muchas gracias. Hay otros modelos, muchos más, pero por la naturaleza y la extensión del curso nos vamos a quedar solamente con